Durante la producción de Whatever Happened to Baby Jane, la tensión entre Bette Davis y Joan Crawford alcanzó un punto de ebullición. Hubo informes de que Bette Davis pateó a Joan Crawford en una escena con más fuerza de la que requería el guión. Crawford, en represalia, supuestamente llenó sus bolsillos con pesas para que Davis se esforzara al intentar moverla en una escena donde Davis tenía que arrastrarla por el suelo. Los columnistas de chismes escribieron sobre cada mirada de desdén y cada comentario hiriente, y la publicidad de la película prosperaba con los rumores de su intenso odio. Ambas actrices negaron públicamente dejar que los sentimientos personales afectaran su trabajo. Sin embargo, detrás de escena, lanzaban comentarios sarcásticos entre sí. Davis una vez dijo que ella había dormido con todos los actores de MGM, excepto Lassie, insinuando la promiscuidad de Crawford. Crawford respondió con sus propias pullas, llamando a Davis una falsa e insistiendo en que Davis solo estaba actuando cada vez que era amable con alguien. Su enemistad continuó en el ojo público durante décadas, incluso después de que Crawford falleciera en 1977. Davis no fue del todo amable. Se la cita diciendo: «Nunca deberías hablar mal de los muertos, solo lo bueno. Joan Crawford está muerta». Bien, si bien algunos disputan la exactitud de esa frase exacta, captura la amargura duradera. Su disputa supuestamente comenzó en la década de 1930, cuando Bette Davis descubrió que Joan Crawford se había interesado en un hombre que le gustaba a Davis. Aunque suena como una disputa romántica, había más en juego que solo cuestiones personales. Ambas eran personalidades fuertes que competían por ser las estrellas principales en grandes estudios. Para cuando protagonizaron juntas en ¿Qué pasó con Baby Jane?, su aversión mutua era legendaria. No fue la única rivalidad. Había muchos más actores que eran enemigos declarados entre sí. 2. Debbie Reynolds contra Elizabeth Taylor. Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor fueron una vez amigas cercanas que compartían un lazo fomentado por el sistema de estudios. Debbie era brillante, alegre y saludable, conocida por musicales como Cantando bajo la lluvia. Elizabeth Taylor era vista como una de las bellezas más deslumbrantes de Hollywood. Su amistad dio un giro brusco cuando Elizabeth Taylor se involucró con el esposo de Debbie, el cantante Eddie Fisher. Poco después, Fisher dejó a Debbie por Elizabeth, provocando un gran escándalo. Hollywood y la prensa se llenaron de historias sobre cómo la novia de América fue traicionada por su amiga. Elizabeth Taylor, quien acababa de perder a su esposo Mike Todd en un accidente de avión, encontró consuelo en el apoyo de Eddie Fisher. Debbie quedó con el corazón roto y humillada. Los fanáticos de ambas actrices tomaron partido y muchos simpatizaron con Debbie. Otros creían que el duelo de Elizabeth la hizo vulnerable y no completamente responsable del amorío. Fue una disputa personal que rápidamente se hizo pública. Los reporteros acosaban a ambas estrellas para obtener comentarios. Debbie, conocida por su amabilidad, hizo su mejor esfuerzo por mantener un silencio digno por el bien de sus hijos. Elizabeth, por otro lado, enfrentó una ola de prensa negativa y tuvo que defender sus acciones. Sus estudios también intentaron manejar las consecuencias, preocupados de que el escándalo pudiera dañar su atractivo en taquilla. Años después, Debbie y Elizabeth se reconciliaron. De hecho, terminaron resolviendo sus diferencias y, según se informa, hablaron amablemente una de la otra después de que se calmó la situación. Incluso protagonizaron juntas la película These Old Broads, escrita por Carrie Fisher, la hija de Debbie. Se convirtió en un testimonio del hecho de que el tiempo puede curar viejas heridas, incluso en Hollywood. 3. Frank Sinatra contra Marlon Brando. A mediados de la década de 1950, Frank Sinatra ya era una gran sensación musical, apodado La Voz. Marlon Brando era la estrella en ascenso de la actuación de método, elogiado por sus interpretaciones crudas y realistas en un tranvía llamado Deseo y Nido de Ratas. Cuando ambos fueron elegidos para Guys and Dolls, comenzaron los problemas. Sinatra quería el papel principal de Sky Masterson, pero Brando, con capacidad limitada para cantar, consiguió el papel. Sinatra fue relegado a interpretar a Nathan Detroit. La tensión durante el rodaje era evidente. Sinatra se quejaba de que Brando no era un
y que había ganado el papel únicamente por su estrellato. El enfoque de Brando hacia la actuación, con múltiples tomas y en busca de la verdad emocional, chocaba con el estilo rápido de una o dos tomas de Sinatra. Una historia popular sugiere que Sinatra llamó a Brando Mumbles, porque a veces era difícil entender el habla de Brando, mientras que Brando molestaba a Sinatra por su mal genio en el set. Su rivalidad se contuvo mayormente en Guys and Dolls, pero ninguno de los dos hombres tenía mucho respeto por el otro. Sinatra, quien se enorgullecía de su talento musical, veía la elección de Brando como un insulto. Brando, conocido por ser distante, al parecer encontraba exasperante la impaciencia de Sinatra. Ambos hombres tenían grandes egos y ninguno quería ceder. Después de Guys and Dolls, no volvieron a trabajar juntos, y sus caminos en Hollywood rara vez se cruzaron de manera significativa. Con el tiempo, ambos continuaron disfrutando de éxito en sus respectivos campos. Brando se convirtió en un ícono de la actuación moderna, y Sinatra siguió siendo uno de los mayores entretenedores del siglo XX. Su rivalidad simplemente se desvaneció mientras se enfocaban en sus propias carreras. 4. Joan Fontaine contra Olivia de Havilland. Hermanas Joan Fontaine y Olivia de Havilland tuvieron una rivalidad que supuestamente comenzó en la infancia. Al crecer, ambas tenían aspiraciones de actuar, y Olivia encontró el éxito primero con papeles como Melanie en Lo que el viento se llevó. Joan, sintiéndose eclipsada, cambió su apellido a Fontaine para crear su propia identidad. La rivalidad se hizo evidente cuando ambas fueron nominadas a un Oscar en 1942. Olivia por Hold Back the Dawn y Joan por Suspicion. Joan ganó, y algunas versiones dicen que Olivia se negó a felicitarla. Joan insinuó que su hermana nunca le gustó desde el principio. Su madre también tuvo un papel, supuestamente favoreciendo a Olivia. Con los años, hicieron comentarios sarcásticos en público y se evitaban en los eventos de la industria. La animosidad era tan real que incluso aquellos cercanos a ellas admitieron que las hermanas apenas podían soportar estar en la misma habitación. Por ejemplo, la columnista de chismes, Hedda Hopper, una vez escribió que le parecía triste que dos hermanas talentosas pudieran ser tan frías entre sí. Llevaron su disputa durante la mayor parte de sus vidas adultas, ofreciendo solo un contacto educado mínimo. Su rivalidad duró hasta la muerte de Joan Fontaine en 2013. Aunque hubo rumores de reconciliaciones parciales, Olivia de Havilland indicó que había intentado limar asperezas, pero nunca lo consiguió completamente. Para el público, permanecieron como un símbolo de cómo la rivalidad entre hermanos, cuando se combina con la competencia profesional, puede volverse dolorosamente inquebrantable. 5. Bette Davis contra Tallulah Bankhead. Bette Davis apareció más de una vez en esta lista debido a su fuerte voluntad y lengua afilada. Tallulah Bankhead era igualmente famosa por su ingenio y personalidad extravagante. Su rivalidad aparentemente alcanzó su punto máximo cuando comenzaron los rumores de que el personaje de Davis en All About Eve estaba basado en los modales de Bankhead. Bankhead, conocida por su estilo teatral, se sintió ofendida por la sugerencia. Tallulah Bankhead supuestamente se quejó con un amigo de que Davis había robado su apariencia y su forma de hablar para crear al memorable personaje Margot Channing. Davis, por supuesto, negó haber basado a Margot en alguien en particular. Los medios recogieron esta posible inspiración y las columnas de chismes difundieron la idea. Bankhead, furiosa por ser tratada como un modelo en lugar de una estrella por derecho propio, reaccionó con enojo. Bette Davis no era de las que se echaban atrás. Ella sostenía que el guión fue escrito por Joseph L. Mankiewicz y que simplemente interpretó el papel como se le indicó. Sin embargo, Bankhead no pudo dejarlo pasar y criticó la actuación de Davis por ser demasiado teatral. Davis respondió que Tallulah debería preocuparse más por su propio trabajo que por el mío. Fue un enfrentamiento breve pero intenso. Con el tiempo, la rivalidad se calmó a medida que ambas estrellas pasaron a otros proyectos. Bankhead continuó su trabajo en el teatro y Davis siguió siendo una fuerza en Hollywood. Públicamente, las dos nunca se hicieron amigas,
pero tampoco continuaron intercambiando palabras duras. Simplemente se desvaneció, dejando tras de sí rumores y especulaciones sobre si Margot Channing era de hecho Tallulah Bankhead, disfrazada. 6. Laurence Olivier contra Marilyn Monroe. Cuando Laurence Olivier, uno de los mejores actores de teatro de Gran Bretaña, decidió dirigir y protagonizar El Príncipe y la Corista, eligió a Marilyn Monroe como su coprotagonista. Monroe estaba en la cima de su popularidad y estaba tomando lecciones del Actors Studio en Nueva York, adoptando completamente la actuación de método. Olivier, entrenado en la tradición clásica del teatro, encontraba exasperante el enfoque de Monroe. En el set, Marilyn a menudo llegaba tarde, insistiendo en que necesitaba tiempo para encontrar su personaje. A Olivier, que le gustaban la puntualidad y un estilo preciso, se le frustraba cada vez más. En un momento, se dice que gritó, «Intenta ser sexy», con exasperación, mientras Marilyn buscaba motivaciones más profundas para su personaje. El choque no fue solo una diferencia de estilo de actuación, sino también de temperamento. Ambos tenían grandes reputaciones. Monroe se sentía infravalorada, creyendo que Olivier la trataba como una rubia tonta en lugar de una actriz seria. Olivier pensaba que Monroe era poco profesional y no estaba preparada. Sus desacuerdos se volvieron tan estresantes que el entonces esposo de Monroe, el dramaturgo Arthur Miller, vino al set para defenderla. Más tarde, los miembros del equipo recordaron que, aunque la tensión era alta, en su mayoría se limitó a desacuerdos sobre su oficio. La princesa y la corista recibió críticas mixtas, aunque Monroe fue elogiada por su actuación. Olivier luego habló más amablemente de Monroe, reconociendo su magnetismo. Sin embargo, durante el rodaje, los dos nunca lograron entenderse realmente. Una vez que la producción terminó, sus caminos rara vez se cruzaron de nuevo, y la rivalidad se disipó en un recuerdo lejano de dos personalidades fuertes chocando en el set. 7. Frank Sinatra contra Shelley Winters. Frank Sinatra hace otra aparición aquí, esta vez enfrentándose con la actriz Shelley Winters en el set de Meet Danny Wilson. La razón exacta de su disputa no está clara, pero los rumores sugieren que comenzó por los cambios de humor de Sinatra y las opiniones contundentes de Winters en el set. La famosa historia cuenta que Sinatra y Winters tuvieron una confrontación física durante el rodaje. Shelley Winters, que no se dejaba intimidar fácilmente, supuestamente respondía cuando Sinatra estallaba. Ambos tenían personalidades fogosas y la tensión escaló rápidamente. Aunque terminaron la película sin grandes retrasos de producción, todos en el set sintieron la tensión. Winters recordó más tarde que Sinatra estaba lidiando con presiones personales y profesionales en ese momento. Él estaba en un periodo difícil profesionalmente antes de su regreso en De aquí a la eternidad. Ella insinuó que él estaba descargando sus frustraciones en todos a su alrededor y se negó a ceder. Después de la película, no volvieron a trabajar juntos. Ambos continuaron teniendo carreras exitosas, con la estrella de Sinatra ascendiendo significativamente en la música y el cine, y Winters convirtiéndose en una actriz respetada, con múltiples nominaciones al Oscar. Su disputa parece haber sido temporal, confinada principalmente a ese único rodaje, aunque nunca llegaron a ser amigos cercanos después. 8. Sir John Gielgud contra Ingrid Bergman. Sir John Gielgud era conocido por su impecable presencia escénica y formación clásica. Ingrid Bergman era una estrella sueca, admirada por su belleza natural y sinceridad emocional en la pantalla. Sus caminos se cruzaron en círculos teatrales y durante eventos sociales. En algún momento, Gielgud supuestamente hizo comentarios críticos sobre la actuación de Bergman, calificándola de carente de sutileza. Llegó a oídos de Bergman que Gielgud consideraba sus actuaciones demasiado simples. Bergman, quien ya había ganado un Oscar y era adorada por el público, se sintió insultada. Mencionó en conversaciones privadas que Gielgud era un snob que no entendía la actuación en el cine. Gielgud, al escuchar su reacción, supuestamente reiteró, diciendo que Bergman dependía de su rostro en lugar de su oficio. Aunque su disputa nunca estalló en discusiones públicas, fue un desacuerdo silencioso y latente.
Los conocedores de la industria susurraban al respecto. Se les pidió a los actores su opinión. Algunos defendieron a Bergman diciendo que su luminosa presencia en pantalla era un regalo. Otros apoyaron a Gielgud, afirmando que los actores formados en el teatro tenían una técnica más refinada. Con el tiempo, ambos siguieron siendo figuras respetadas en sus ámbitos. Gielgud permaneció fiel a sus raíces teatrales, aunque también asumió papeles en películas. Bergman continuó disfrutando de una carrera cinematográfica estelar. Rara vez trabajaron juntos y su interacción personal fue mínima. La enemistad terminó más por descuido que por resolución, desvaneciéndose en el fondo mientras ambos se centraban en otros proyectos. Número 9. Bea Arthur contra Betty White. Avanzando a un periodo un poco posterior, Bea Arthur y Betty White se convirtieron en nombres muy conocidos en The Golden Girls. Betty White era conocida por su actitud burbujeante y positiva, mientras que Bea Arthur tenía un estilo más sardónico. Según compañeros de reparto, Arthur a veces encontraba el optimismo eterno de White irritante. En el set, Betty White charlaba entusiastamente con el equipo y las audiencias, lo cual Bea Arthur, una persona más reservada, no siempre apreciaba. White declaró en entrevistas que Arthur a veces la ignoraba. Aunque se mantuvieron profesionales y ofrecieron actuaciones cómicas excepcionales, faltaba el calor personal entre ellas. No fue una disputa total con gritos o amenazas, pero había una clara corriente de tensión. Rue McClanahan, otra coprotagonista, una vez dijo que a Bea no le gustaba el hábito de Betty de hablar de todos y todo tan abiertamente. Betty, a su vez, aseguró que nunca entendió por qué Bea resentía su alegría. El programa siguió siendo un éxito y continuaron trabajando juntas hasta su conclusión. Después de que terminó la serie, rara vez pasaron tiempo juntas. Betty White a veces expresaba tristeza de que Bea Arthur nunca pareciera aceptar plenamente su amistad. Cuando Bea Arthur murió en 2009, Betty White habló amablemente de ella, mostrando que no había amargura residual. 10. Walter Matthau versus Barbara Streisand. Durante el rodaje de Hello, Dolly, Walter Matthau fue elegido como Horace Vandergelder, y Barbara Streisand asumió el icónico papel de Dolly Levy. Streisand ya era famosa por su fuerte personalidad, su potente voz y sus altos estándares. Matthau, conocido por su carácter brusco y su sincronización cómica, chocó con la necesidad de Streisand de tener control creativo. Informes del set indican que Matthau se cansó de las repetidas tomas de Streisand que ella exigía para lograr la perfección. Se quejó de que ella estaba tratando de dirigir el espectáculo, interfiriendo con el director. Bárbara, sin embargo, insistió en que los mejores resultados se lograban esforzándose por la excelencia. La frustración de Matthau era evidente, y a veces lanzaba insultos, diciéndole que era una joven megalómana en ascenso. La tensión era palpable. Los miembros del equipo recordaron que casi no hablaban fuera de cámara. Matthau era un actor experimentado que no disfrutaba ser desafiado, mientras que Streisand era una estrella recién consagrada que creía en la dedicación absoluta a su visión. La película en sí se hizo famosa por sus números de producción y la actuación de Streisand, pero tras bambalinas, era difícil no notar la amargura. Después de la película, no volvieron a trabajar juntos. Ambos continuaron teniendo carreras exitosas. Streisand construyó una carrera legendaria en la música y el cine. Matthau siguió protagonizando comedias exitosas. Nunca se reconciliaron públicamente, pero tampoco continuaron intercambiando comentarios mordaces en la prensa. Su rivalidad sigue siendo una de las historias de advertencia sobre los grandes egos que chocan en el set. 11. Joan Crawford contra Norma Shearer. Joan Crawford y Norma Shearer ambas alcanzaron la fama en MGM durante la década de 1930. Shearer estaba casada con el poderoso productor Irving Thalberg, lo cual muchos creían que le daba la primera elección de los mejores papeles. Crawford, ambiciosa y decidida, resentía lo que veía como favoritismo. Crawford supuestamente intentó sabotear a Shearer en múltiples ocasiones. Una historia afirma que Crawford hizo campaña para obtener papeles en los que Shearer iba a protagonizar, incluyendo el importante papel en Las mujeres. Aunque Shearer terminó en esa película,
Las maniobras de Crawford tras bastidores crearon mala sangre. Durante la producción de Whatever Happened to Baby Jane, la tensión entre Bette Davis y Joan Crawford alcanzó un punto de ebullición. Hubo informes de que Bette Davis pateó a Joan Crawford en una escena con más fuerza de la que requería el guión. Crawford, en represalia, supuestamente llenó sus bolsillos con pesas para que Davis se esforzara al intentar moverla en una escena donde Davis tenía que arrastrarla por el suelo. Los columnistas de chismes escribieron sobre cada mirada de desdén y cada comentario hiriente, y la publicidad de la película prosperaba con los rumores de su intenso odio. Ambas actrices negaron públicamente dejar que los sentimientos personales afectaran su trabajo. Sin embargo, detrás de escena, lanzaban comentarios sarcásticos entre sí. Davis una vez dijo que ella había dormido con todos los actores de MGM, excepto Lassie, insinuando la promiscuidad de Crawford. Crawford respondió con sus propias pullas, llamando a Davis una falsa e insistiendo en que Davis solo estaba actuando cada vez que era amable con alguien. Su enemistad continuó en el ojo público durante décadas, incluso después de que Crawford falleciera en 1977. Davis no fue del todo amable. Se la cita diciendo: "Nunca deberías hablar mal de los muertos, solo lo bueno. Joan Crawford está muerta. Bien". Si bien algunos disputan la exactitud de esa frase exacta, captura la amargura duradera. Su disputa supuestamente comenzó en la década de 1930, cuando Bette Davis descubrió que Joan Crawford se había interesado en un hombre que le gustaba a Davis. Aunque suena como una disputa romántica, había más en juego que solo cuestiones personales. Ambas eran personalidades fuertes que competían por ser las estrellas principales en grandes estudios. Para cuando protagonizaron juntas en ¿Qué pasó con Baby Jane?, su aversión mutua era legendaria. No fue la única rivalidad. Había muchos más actores que eran enemigos declarados entre sí. 2. Debbie Reynolds contra Elizabeth Taylor. Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor fueron una vez amigas cercanas que compartían un lazo fomentado por el sistema de estudios. Debbie era brillante, alegre y saludable, conocida por musicales como Cantando bajo la lluvia. Elizabeth Taylor era vista como una de las bellezas más deslumbrantes de Hollywood. Su amistad dio un giro brusco cuando Elizabeth Taylor se involucró con el esposo de Debbie, el cantante Eddie Fisher. Poco después, Fisher dejó a Debbie por Elizabeth, provocando un gran escándalo. Hollywood y la prensa se llenaron de historias sobre cómo la novia de América fue traicionada por su amiga. Elizabeth Taylor, quien acababa de perder a su esposo Mike Todd en un accidente de avión, encontró consuelo en el apoyo de Eddie Fisher. Debbie quedó con el corazón roto y humillada. Los fanáticos de ambas actrices tomaron partido y muchos simpatizaron con Debbie. Otros creían que el duelo de Elizabeth la hizo vulnerable y no completamente responsable del amorío. Fue una disputa personal que rápidamente se hizo pública. Los reporteros acosaban a ambas estrellas para obtener comentarios. Debbie, conocida por su amabilidad, hizo su mejor esfuerzo por mantener un silencio digno por el bien de sus hijos. Elizabeth, por otro lado, enfrentó una ola de prensa negativa y tuvo que defender sus acciones. Sus estudios también intentaron manejar las consecuencias, preocupados de que el escándalo pudiera dañar su atractivo en taquilla. Años después, Debbie y Elizabeth se reconciliaron. De hecho, terminaron resolviendo sus diferencias y, según se informa, hablaron amablemente una de la otra después de que se calmó la situación. Incluso protagonizaron juntas la película These Old Broads, escrita por Carrie Fisher, la hija de Debbie. Se convirtió en un testimonio del hecho de que el tiempo puede curar viejas heridas, incluso en Hollywood. 3. Frank Sinatra contra Marlon Brando. A mediados de la década de 1950, Frank Sinatra ya era una gran sensación musical, apodado La Voz. Marlon Brando era la estrella en ascenso de la actuación de método, elogiado por sus interpretaciones crudas y realistas en un tranvía llamado Deseo y Nido de Ratas. Cuando ambos fueron elegidos para Guys and Dolls, comenzaron los problemas. Sinatra quería el papel principal de Sky Masterson, pero Brando, con capacidad limitada para cantar, consiguió el papel. Sinatra fue relegado a interpretar a Nathan Detroit.
La tensión durante el rodaje era evidente. Sinatra se quejaba de que Brando no era y que había ganado el papel únicamente por su estrellato. El enfoque de Brando hacia la actuación, con múltiples tomas y en busca de la verdad emocional, chocaba con el estilo rápido de una o dos tomas de Sinatra. Una historia popular sugiere que Sinatra llamó a Brando Mumbles, porque a veces era difícil entender el habla de Brando, mientras que Brando molestaba a Sinatra por su mal genio en el set. Su rivalidad se contuvo mayormente en Guys and Dolls, pero ninguno de los dos hombres tenía mucho respeto por el otro. Sinatra, quien se enorgullecía de su talento musical, veía la elección de Brando como un insulto. Brando, conocido por ser distante, al parecer encontraba exasperante la impaciencia de Sinatra. Ambos hombres tenían grandes egos y ninguno quería ceder. Después de Guys and Dolls, no volvieron a trabajar juntos, y sus caminos en Hollywood rara vez se cruzaron de manera significativa. Con el tiempo, ambos continuaron disfrutando de éxito en sus respectivos campos. Brando se convirtió en un ícono de la actuación moderna, y Sinatra siguió siendo uno de los mayores entretenedores del siglo XX. Su rivalidad simplemente se desvaneció mientras se enfocaban en sus propias carreras. 4. Joan Fontaine contra Olivia de Havilland. Hermanas Joan Fontaine y Olivia de Havilland tuvieron una rivalidad que supuestamente comenzó en la infancia. Al crecer, ambas tenían aspiraciones de actuar, y Olivia encontró el éxito primero con papeles como Melanie en Lo que el viento se llevó. Joan, sintiéndose eclipsada, cambió su apellido a Fontaine para crear su propia identidad. La rivalidad se hizo evidente cuando ambas fueron nominadas a un Oscar en 1942. Olivia por Hold Back the Dawn y Joan por Suspicion. Joan ganó, y algunas versiones dicen que Olivia se negó a felicitarla. Joan insinuó que su hermana nunca le gustó desde el principio. Su madre también tuvo un papel, supuestamente favoreciendo a Olivia. Con los años, hicieron comentarios sarcásticos en público y se evitaban en los eventos de la industria. La animosidad era tan real que incluso aquellos cercanos a ellas admitieron que las hermanas apenas podían soportar estar en la misma habitación. Por ejemplo, la columnista de chismes, Hedda Hopper, una vez escribió que le parecía triste que dos hermanas talentosas pudieran ser tan frías entre sí. Llevaron su disputa durante la mayor parte de sus vidas adultas, ofreciendo solo un contacto educado mínimo. Su rivalidad duró hasta la muerte de Joan Fontaine en 2013. Aunque hubo rumores de reconciliaciones parciales, Olivia de Havilland indicó que había intentado limar asperezas, pero nunca lo consiguió completamente. Para el público, permanecieron como un símbolo de cómo la rivalidad entre hermanos, cuando se combina con la competencia profesional, puede volverse dolorosamente inquebrantable. 5. Bette Davis contra Tallulah Bankhead. Bette Davis apareció más de una vez en esta lista debido a su fuerte voluntad y lengua afilada. Tallulah Bankhead era igualmente famosa por su ingenio y personalidad extravagante. Su rivalidad aparentemente alcanzó su punto máximo cuando comenzaron los rumores de que el personaje de Davis en All About Eve estaba basado en los modales de Bankhead. Bankhead, conocida por su estilo teatral, se sintió ofendida por la sugerencia. Tallulah Bankhead, supuestamente, se quejó con un amigo de que Davis había robado su apariencia y su forma de hablar para crear al memorable personaje Margot Channing. Davis, por supuesto, negó haber basado a Margot en alguien en particular. Los medios recogieron esta posible inspiración y las columnas de chismes difundieron la idea. Bankhead, furiosa por ser tratada como un modelo en lugar de una estrella por derecho propio, reaccionó con enojo. Bette Davis no era de las que se echaban atrás. Ella sostenía que el guión fue escrito por Joseph L. Mankiewicz y que simplemente interpretó el papel como se le indicó. Sin embargo, Bankhead no pudo dejarlo pasar y criticó la actuación de Davis por ser demasiado teatral. Davis respondió que Tallulah debería preocuparse más por su propio trabajo que por el mío. Fue un enfrentamiento breve pero intenso. Con el tiempo, la rivalidad se calmó a medida que ambas estrellas pasaron a otros proyectos. Bankhead continuó su trabajo en el teatro y Davis siguió siendo una fuerza en Hollywood. Públicamente,
Las dos nunca se hicieron amigas, pero tampoco continuaron intercambiando palabras duras. Simplemente se desvaneció, dejando tras de sí rumores y especulaciones sobre si Margot Channing era de hecho Tallulah Bankhead, disfrazada. 6. Laurence Olivier contra Marilyn Monroe. Cuando Laurence Olivier, uno de los mejores actores de teatro de Gran Bretaña, decidió dirigir y protagonizar El Príncipe y la Corista, eligió a Marilyn Monroe como su coprotagonista. Monroe estaba en la cima de su popularidad y estaba tomando lecciones del Actors Studio en Nueva York, adoptando completamente la actuación de método. Olivier, entrenado en la tradición clásica del teatro, encontraba exasperante el enfoque de Monroe. En el set, Marilyn a menudo llegaba tarde, insistiendo en que necesitaba tiempo para encontrar su personaje. A Olivier, que le gustaban la puntualidad y un estilo preciso, se le frustraba cada vez más. En un momento, se dice que gritó, «Intenta ser sexy», con exasperación, mientras Marilyn buscaba motivaciones más profundas para su personaje. El choque no fue solo una diferencia de estilo de actuación, sino también de temperamento. Ambos tenían grandes reputaciones. Monroe se sentía infravalorada, creyendo que Olivier la trataba como una rubia tonta en lugar de una actriz seria. Olivier pensaba que Monroe era poco profesional y no estaba preparada. Sus desacuerdos se volvieron tan estresantes que el entonces esposo de Monroe, el dramaturgo Arthur Miller, vino al set para defenderla. Más tarde, los miembros del equipo recordaron que, aunque la tensión era alta, en su mayoría se limitó a desacuerdos sobre su oficio. La princesa y la corista recibió críticas mixtas, aunque Monroe fue elogiada por su actuación. Olivier luego habló más amablemente de Monroe, reconociendo su magnetismo. Sin embargo, durante el rodaje, los dos nunca lograron entenderse realmente. Una vez que la producción terminó, sus caminos rara vez se cruzaron de nuevo, y la rivalidad se disipó en un recuerdo lejano de dos personalidades fuertes chocando en el set. 7. Frank Sinatra contra Shelley Winters. Frank Sinatra hace otra aparición aquí, esta vez enfrentándose con la actriz Shelley Winters en el set de Meet Danny Wilson. La razón exacta de su disputa no está clara, pero los rumores sugieren que comenzó por los cambios de humor de Sinatra y las opiniones contundentes de Winters en el set. La famosa historia cuenta que Sinatra y Winters tuvieron una confrontación física durante el rodaje. Shelley Winters, que no se dejaba intimidar fácilmente, supuestamente respondía cuando Sinatra estallaba. Ambos tenían personalidades fogosas y la tensión escaló rápidamente. Aunque terminaron la película sin grandes retrasos de producción, todos en el set sintieron la tensión. Winters recordó más tarde que Sinatra estaba lidiando con presiones personales y profesionales en ese momento. Él estaba en un periodo difícil profesionalmente antes de su regreso en De aquí a la eternidad. Ella insinuó que él estaba descargando sus frustraciones en todos a su alrededor y se negó a ceder. Después de la película, no volvieron a trabajar juntos. Ambos continuaron teniendo carreras exitosas, con la estrella de Sinatra ascendiendo significativamente en la música y el cine, y Winters convirtiéndose en una actriz respetada, con múltiples nominaciones al Oscar. Su disputa parece haber sido temporal, confinada principalmente a ese único rodaje, aunque nunca llegaron a ser amigos cercanos después. 8. Sir John Gielgud contra Ingrid Bergman. Sir John Gielgud era conocido por su impecable presencia escénica y formación clásica. Ingrid Bergman era una estrella sueca, admirada por su belleza natural y sinceridad emocional en la pantalla. Sus caminos se cruzaron en círculos teatrales y durante eventos sociales. En algún momento, Gielgud supuestamente hizo comentarios críticos sobre la actuación de Bergman, calificándola de carente de sutileza. Llegó a oídos de Bergman que Gielgud consideraba sus actuaciones demasiado simples. Bergman, quien ya había ganado un Oscar y era adorada por el público, se sintió insultada. Mencionó en conversaciones privadas que Gielgud era un snob que no entendía la actuación en el cine. Gielgud, al escuchar su reacción, supuestamente reiteró, diciendo que Bergman dependía de su rostro en lugar de su oficio. Aunque su disputa nunca estalló en discusiones públicas,
Fue un desacuerdo silencioso y latente. Los conocedores de la industria susurraban al respecto. Se les pidió a los actores su opinión. Algunos defendieron a Bergman diciendo que su luminosa presencia en pantalla era un regalo. Otros apoyaron a Gielgud, afirmando que los actores formados en el teatro tenían una técnica más refinada. Con el tiempo, ambos siguieron siendo figuras respetadas en sus ámbitos. Gielgud permaneció fiel a sus raíces teatrales, aunque también asumió papeles en películas. Bergman continuó disfrutando de una carrera cinematográfica estelar. Rara vez trabajaron juntos y su interacción personal fue mínima. La enemistad terminó más por descuido que por resolución, desvaneciéndose en el fondo mientras ambos se centraban en otros proyectos. Número 9. Bea Arthur contra Betty White. Avanzando a un periodo un poco posterior, Bea Arthur y Betty White se convirtieron en nombres muy conocidos en The Golden Girls. Betty White era conocida por su actitud burbujeante y positiva, mientras que Bea Arthur tenía un estilo más sardónico. Según compañeros de reparto, Arthur a veces encontraba el optimismo eterno de White irritante. En el set, Betty White charlaba entusiastamente con el equipo y las audiencias, lo cual Bea Arthur, una persona más reservada, no siempre apreciaba. White declaró en entrevistas que Arthur a veces la ignoraba. Aunque se mantuvieron profesionales y ofrecieron actuaciones cómicas excepcionales, faltaba el calor personal entre ellas. No fue una disputa total con gritos o amenazas, pero había una clara corriente de tensión. Rue McClanahan, otra coprotagonista, una vez dijo que a Bea no le gustaba el hábito de Betty de hablar de todos y todo tan abiertamente. Betty, a su vez, aseguró que nunca entendió por qué Bea resentía su alegría. El programa siguió siendo un éxito y continuaron trabajando juntas hasta su conclusión. Después de que terminó la serie, rara vez pasaron tiempo juntas. Betty White a veces expresaba tristeza de que Bea Arthur nunca pareciera aceptar plenamente su amistad. Cuando Bea Arthur murió en 2009, Betty White habló amablemente de ella, mostrando que no había amargura residual. 10. Walter Matthau versus Barbara